Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, tenemos el privilegio y el placer de tener a la doctora María Castañeda de la Paz. Ella tiene estudios en Leiden y en Sevilla, es náhuatl y español parlante, es brillante y clara, lo van a constatar, es antropóloga y historiográfica, bueno, lo dije mal, ella trabaja en la UNAM, nuestra hermana universidad, y las amigas y amigos del programa saben que hemos compartido una serie de programas con brillantes investigadores y docentes de esa casa de estudios, que no es la misma que Francisco Cervantes de Salazar tuvo la rectoría, porque hubo en realidad, y eso también ocurrió en Costa Rica, una Universidad de México y otra Universidad Nacional Autónoma de México. Pero si sigo hablando, la doctora no nos va, le quito la oportunidad. Podría la doctora hablar de muchas cosas, pero la hemos invitado a que nos hable no en náhuatl, sino en español, y si le sienten un cierto acento andaluz, me parece que hay razones de nación por las cuales eso podría ocurrir, pero de nuevo, bienvenida a la Universidad de Costa Rica, doctora. Cuéntenos de la heráldica náhuatl o mexica. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes para, bueno, contar un poquito, ¿no?, acerca de la investigación que yo he realizado en torno a la heráldica indígena. Se remonta en realidad hace ya varios años. Yo llegué a México en 2004, procedente de Sevilla, España, y cayó a mis manos, un poco antes de venirme para acá, un catálogo que habían hecho en la Casa de Alba. En el Palacio de Liria, en Madrid, está el archivo de esta familia nobiliaria. Entonces, antes de venirme a México, dije, bueno, voy a ir a Madrid un momentito a ver qué son estos escudos de armas de los que habla este catálogo, y ver a quién se le concedieron. Entonces, bueno, pues para mi sorpresa se abrió un abanico enorme para mi investigación, y me doy cuenta que esos escudos de armas, yo estoy muy habituada a trabajar con la iconografía mesoamericana o de tradición indígena prehispánica. Entonces me di cuenta que algunos escudos de armas son muy de tipología europea, no solamente en su formato, sino también en su contenido, pero a la vez hay unos escudos de armas que son fascinantes porque lo que incorporan son elementos, como digo, de la tradición prehispánica de pintar. Entonces me encuentro con unos personajes a los que se le otorgan estos escudos, y claro, a partir de ahí yo comienzo a preguntarme, bueno, ¿quiénes son estas personas y por qué los monarcas españoles, en particular Carlos V y Felipe II, o Carlos I de España, V de Alemania, y Felipe II, entregan estos blasones a los nobles mesoamericanos? Y bueno, el trabajo ha sido de largos años. Yo en un principio estoy, como digo, muy familiarizada con la heráldica y con la iconografía prehispánica, pero no con la heráldica o el arte del blasón. Y por eso busqué a un colega, muy buen amigo, el doctor Miguel Duque Talaván,
Y juntos emprendimos este proyecto que realmente ha terminado este año. Este año se publicó un libro, luego les muestro cuál es esa publicación por si a alguien le interesa, es a color, entonces ahí pueden ver todos los escudos de armas y con eso, porque hemos escrito varios artículos a lo largo de este tiempo y con eso pues cerramos este proyecto de investigación que realmente fue fascinante y que no pudimos terminar antes, en realidad, por los compromisos laborales que teníamos cada uno, ¿no? Que son muchos. Bueno, entonces puedo describir o comenzar describiendo qué es, ¿no? La heráldica. Según el diccionario de la Real Academia Española, es el arte del blasón, que explica y describe los escudos de armas, o sea, el conjunto de ornamentos interiores, exteriores, que constituyen las armas privativas de un Estado, de una corporación, de autoridades civiles o eclesiásticas, o de una familia noble. Cuando comienzo entonces a trabajar la heráldica indígena, obviamente aquí, en México, o lo que era la Nueva España, no existían escudos de armas, eso es traído de España. Y como en Europa, también se genera en un ambiente bélico, en la conquista particularmente. Entonces, los indígenas, conquistadores, los nobles, participaron junto a los españoles en la conquista. Y de eso dan cuenta ellos mismos en sus propias cartas o probanzas, que son un tipo de documentos, donde explican claramente al rey cuál fue su participación en la conquista. Es decir, ellos empiezan a mencionar las batallas a las que acudieron, el dinero que ellos tuvieron que emplear, la gente que llevaban, ellos iban encabezando a las tropas. Y una vez que termina la conquista, entonces se dan cuenta que los españoles, sus compañeros de armas, comienzan a solicitar escudos por esa participación y dicen, bueno, pues nosotros también hicimos exactamente el mismo trabajo. Esto se enmarca dentro de esa nueva línea de investigación historiográfica sobre la conquista, donde la población indígena tuvo un papel muy importante junto a los españoles. Porque, bueno, tradicionalmente se ha dicho que... Sí, perdón. Sí, doctora, voy a hacer una pequeña nota de pie de página que es, mucha de la gente habla de que los conquistadores son los españoles. Usted nació originalmente en España y usted vino recientemente a este continente. Es decir, usted, ¿quiénes fueron en el caso del Valle de Anáhuac? Pues básicamente los tlaxcaltecas y los otomíes fueron la mayor parte de los que conquistan la ciudad de México, Tenochtitlan, pero antes de eso, los propios grupos autóctonos se conquistaron entre ellos. Los de Azcapotzalco eran los que dominaban el valle y vinieron posiblemente de la zona del actual estado de Hidalgo, porque es la zona de Tula, los mexicas y otros grupos. Entonces, esta idea de que llegaban y que se integraban a los grupos que estaban ahí ocurre, e incluso la idea de los matrimonios la he escuchado a usted y he escuchado a otra gente hablando de cómo esos enlaces matrimoniales post-conquista era una manera de tejer relaciones. Cierro la nota de pie de página que le hice muy larga. Adelante, doctora. No. Sí, como digo, esta nueva... Bueno, este trabajo de la heráldica encaja perfectamente en esta nueva revisión historiográfica que se ha hecho sobre el papel de los indios conquistadores, como ellos asimismos se llamaban en los documentos, ¿no? Por parte del doctor Michel Audeick y de Matthew Ristall y otra serie de investigadores, ¿no? Este libro llamado El Indio Conquistador, que está tanto en inglés como en español. Es decir, donde lo que se hace es un balance de las fuentes. Hasta ahora la conquista siempre ha estado
trabajada desde el punto de vista español, lo que los conquistadores, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Francisco de Aguilar, etcétera, escribieron en torno a la conquista. Este trabajo de revisión historiográfica, encabezado por estos investigadores, y lo que yo he hecho es a partir de las fuentes escritas por los propios indígenas. Entonces, ellos ahí hablan de su papel en la conquista. Entonces, es poner en balance, ¿no?, un tema tan trabajado como es el de la conquista, donde los indígenas no han tenido una voz y ahora la tienen. Y ellos hablan del papel tan fundamental que ellos ejercieron. Claro, la pregunta es, ¿por qué participaron junto a los españoles? Efectivamente, como usted estaba comentando, pues lo que era la antigua Mesoamérica o lo que hoy es México, bueno, y regiones países más allá, el tamaño es como el de Europa. Entonces son pueblos que habitan en ese espacio tan grande donde obviamente había guerras y alianzas. Las alianzas matrimoniales que en este caso Tenochtitlan, que es lo que yo trabajo, ¿no?, como que se conocen comúnmente como aztecas, pero son los tenochcas, la gente que vive en la isla de México, ellos se encargaron de establecer una política de alianzas desde los inicios de su historia cuando llegan a la Cuenca de México en 1325. ¿Qué es lo que sucede en esta sociedad, en toda en Mesoamérica? Que cuando un pueblo te conquistaba a ti, esto antes de llegar los españoles, tú te sumabas a las tropas del pueblo que te había conquistado para luego recibir una serie de privilegios. Y eso es lo que hicieron, en este caso, los pueblos cuando llega Hernán Cortés. Si son conquistados, se suman a las tropas de los españoles para establecer alianzas y luego recibir privilegios. Claro, que luego cuando se encontraron ya con el sistema colonial establecido, pues se dieron cuenta que los españoles tenían otra mentalidad, otra forma de actuar, y pues me imagino que las decepciones en muchos casos pues fueron pues muy trágicas, ¿no? Entonces, bueno, siempre se ha dicho que los tlaxcaltecas, que es este pueblo enemigo de los tenochcas, fueron los grandes traidores de México, pero esto está muy lejos de la realidad. Los los tlaxcaltecas participaron en la conquista junto a los españoles, la conquista de Tenochtitlan. Tenochtitlan y Tlatelolco, que son los dos pueblos que viven en la isla de México, en medio de las aguas del lago de Texcoco. Y estos dos pueblos, cuando son conquistados, se van con los españoles y con los tlaxcaltecas a otras conquistas. Entonces, doctora, los españoles iban, formaban parte de sus tropas muchísimos pueblos, no solamente los tlaxcaltecas. Doctora, vamos a conquistar el siguiente segmento una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos de 15 UCR, compartiendo la investigación de la doctora María Castañeda de la Paz, de la UNAM, y habría que decir con Francisco Cervantes de Salazar, quien posiblemente fue el segundo rector de la Universidad de México, quien en 1560, y cito, decía, hablando de lenguas, la mexica parece mejor a las mujeres que otra lengua, la hablan las españolas con tanta gracia, y ustedes, si la doctora hablara en náhuatl, ni ustedes ni yo nos enteraríamos de qué dice, pero yo que le he escuchado en algunas palabras, le hace efectivamente justicia a lo que en 1560 decía Cervantes de Salazar. Habla o pronuncia vocablos náhuatl con enorme gracia. Por favor, doctora. Muchas gracias. Voy a tomar la cita esa prestada en algún lugar la voy a meter. Bueno, entonces, retomando el tema de la conquista, obviamente, si ellos participan, ¿no?, en todas estas campañas junto a los españoles, empiezan a escribirle al rey, al monarca, para decirle que ellos quieren también un privilegio, porque es muy importante, tenemos que entender que acaban de ser conquistados, pero tienen que legitimarse frente a su pueblo. Entonces, es muy importante contar con el favor real. Y lo que ellos siempre señalan en su carta, o sea, para obtener un escudo de armas,
es fundamental declararse verdadero cristiano, es decir, estar bautizado, si no el rey jamás va a conceder ese privilegio. Ese es el primer argumento, entonces eso es lo que ellos señalan en la carta. Y el segundo es haber participado, obviamente, en la conquista, declarando las batallas a las que fueron, si en ellas fueron heridos, murió un hijo, en fin, nos encontramos con diferentes momentos, ¿no? de cada uno. Y algunas veces adornan todo esto, pues, hablando sobre su noble ascendencia y que eran amigos de los españoles. Carlos V favoreció bastante la entrega de estos escudos de armas porque tampoco implicaba mucho. En este caso eran nobles, porque un escudo de armas no necesariamente implica que se entrega a un noble. Muchos conquistadores no lo eran y recibieron sus armas. Entonces, lo que, bueno, Carlos V favorece es a la nobleza adquirida, la que se va a convertir en noble, sobre la nobleza de sangre, cosa que no va a ser Felipe II. Pero bueno, en definitiva, los indígenas comienzan a recibir privilegios de armas, o sea, la solicitud se estudia en la corte, se aprueba, y lo que observamos es que los primeros escudos de armas son muy de tipología europea y poco a poco se van convirtiendo en escudos llenos de elementos prehispánicos. Los indígenas en muchas ocasiones sabemos que viajaron, cruzaron el Atlántico y fueron a visitar al rey para hacer su propia solicitud. Y lo que me doy cuenta también es que ellos tenían en el diccionario encontramos la palabra tlahuistli, que es con la que ellos llaman a las armas o a las insignias prehispánicas, y son esos tlahuistli es también escudo de armas. Esos tlahuistlis de ellos son los que se van a incorporar dentro del escudo de formato europeo. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrar algunos ejemplos de estas maravillas de las que estamos mencionando. Bueno, como digo al principio, los escudos de armas, como los de la familia Moctezuma, son puramente españoles, tanto en formato como en contenido. No encontramos ningún elemento prehispánico. Pero a medida que pasa el tiempo, ellos se van a ir familiarizando, ¿no?, con la heráldica europea y van a incorporar sus elementos prehispánicos. Es lo que vemos en este escudo de armas de don Diego de San Francisco Tehuesquipitzin, gobernador indígena de la ciudad de, lo que hoy es la Ciudad de México, la antigua Tenochtitlan. Estamos viendo un escudo que también, no solamente en su formato, sino en sus colores, pues son muy parecidos a los que hay en Europa. Sin embargo, en el detalle, ahí estamos viendo cómo ya él, Tehuesquipitzin, incorpora elementos de su identidad muy fuertes de la tradición mesoamericana. En este caso vemos una piedra, que lo voy a marcar con el cursor, esta es la piedra, la forma prehispánica de representar la piedra sobre la cual crece un nopal. Es el topónimo de Tenochtitlan. Te en náhuatl es piedra, Nochtli es el fruto del nopal, Tenochtitlan, sobre unas ondulaciones que vemos ahí al fondo, que lo que representa es el lago de Texcoco, donde estaba fundada la ciudad. Entonces, esta ya es una de las primeras muestras donde vemos, ¿no?, esa incorporación de elementos prehispánicos. La gente de Tlacopan, que estaba en la orilla occidental del lago de Texcoco, ya en tierra firme, bueno, los tlacopanecas, sus escudos de armas son maravillosos en cuanto a iconografía prehispánica. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, he seleccionado este cuartel, donde lo que estamos observando es la manera prehispánica de representar los cuchillos de pedernal ensangrentados con los que hacían sacrificios, porque probablemente estos nobles y su gente, cuando iban y capturaban prisioneros en las batallas, digo ya en plena conquista, seguramente a escondida de los españoles seguían sacrificando a sus dioses a esos prisioneros, porque a diferencia de los españoles que mataban en el campo de batalla, los indígenas capturaban a sus prisioneros para luego sacrificarlos en ciertas ceremonias. Y bueno, en este escudo de armas estamos viendo no solamente cuchillos de pedernal, sino una representación de las órdenes guerreras más importantes, o son las águilas y los jaguares. Obviamente el escudo de armas se pinta en la Nueva España, o sea, lo que hoy es México, en la capital, y se mandaba a España. El monarca y los heraldos de la corte hacían un estudio, una evaluación, y si les parecía bien, copiaban nuevamente el escudo, y en el copiado, en el proceso, cometen errores. Entonces, bueno, aquí el águila a lo mejor no parece tan águila en el primer cuartel, aquí a la izquierda, que lo estoy marcando con el cursor, y a la derecha tenemos un jaguar al cual podemos reconocer por las manchas en su piel. Bueno, pues son las órdenes guerreras
que lo que están haciendo es gritar guerra, el grito de guerra que también utilizaban los españoles en nombre de la Virgen, de Santiago o de cualquier otro santo. Y esa guerra viene expresada por esta convención pictográfica que estoy marcando con el cursor, que es una corriente de agua azul terminada en circulitos que simboliza el agua, y lo otro que parece terminar en una flor de 3 pétalos, pues es el al-tlachinoli, es de esa convención pictográfica para indicar que lo que hacen es gritar guerra. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de guerra. Entonces, por eso la incorporación de este tipo de elementos. Y como había hecho Tehuesquitichin en el escudo de armas anterior, pues en el de Tlacopan lo que hicieron fue incluir estas 2 flores aquí para indicar el topónimo de Tlacopan, que lo que simboliza son unas varillas muy largas y delgadas, que es lo que significa Tlacopan. El escudo de armas de Coyoacán, pues es otra maravilla. Aquí en este caso, el de la izquierda es de la Casa Real, de la Casa Ducal de Alba, el de la derecha se encuentra en el Archivo General de Indias. Como digo, probablemente este era el original, el del Archivo de Indias, porque vemos aquí arriba al coyote. Coyote es el animal o el emblema parlante, el antiguo topónimo que le daba nombre a Coyoacán, que viene de coyote. Y quizás en el proceso del copiado, pues ya no pudieron identificar bien al coyote o ya no les importaba y simplemente pusieron un tipo de oso, de lobo, ahí sosteniendo las armas de Tlaxcala. Y lo que vemos es, pues, otra vez la convención pictográfica para guerra, pero representada de otra manera. En el primer y cuarto cuartel, aquí lo estoy señalando en el escudo de armas del Archivo de Indias, que se ve mejor, vemos un chimali o escudo y detrás 3 flechas. Eso indica guerra, nuevamente. Lo que pasa es que en el del Archivo Ducal de la Casa de Alba, este escudo está decorado con una cruz dominica, que es la orden que recibe la iglesia de Coyoacán después de los franciscanos. Entonces, es ya en la década de los 60, que es cuando se pinta el escudo. Pero esa cruz dominica, curiosamente, surge de la boca de un coyote. ¿Qué significa eso exactamente? La aceptación de Coyoacán de la nueva religión. No lo sabemos, son ya elementos de gran simbolismo que muchas veces escapan a nosotros, ¿no? A nuestra comprensión. Pero lo más significativo de este escudo de armas es lo que sale de la cabeza del coyote o del lobo, en el otro lado. Es lo que ya identificó un investigador llamado Javier Nogués como las mariposas de papel, que era un tocado muy típico del dios prehispánico Otontecutli. Era un dios de la guerra, que cuando se capturaban prisioneros se les echaba al fuego ante el dios. Entonces, nuevamente otra vez, ¿no? Esas referencias bueno, ahora en este caso al dios prehispánico. Ahora voy a poner más detalles. Aquí vemos la representación del coyote, de cuya boca surge la cruz dominica. Y bueno, estos son elementos heráldicos europeos típicos, pero adaptados a la iconografía mesoamericana. Un ocelote y en el otro lado un coyote de Coyoacán, que reconocemos porque es muy espigado. Normalmente estos animales vienen a expresar, son como un alter ego de los guerreros, en este caso tlacopanecas, ¿no? Y por lo mismo, lo que se hace es adjudicar las cualidades de estos animales, se transmiten al personaje, o en este caso al pueblo de Coyoacán, ¿no? La astucia, la fiereza, la bravura de estos, a la que están asociados estos animales. Ahí el detalle de la boca del coyote, de la que surge la cruz dominica. O sea, son elementos sagrados ya de la nueva religión combinados con elementos de guerra, ¿no? De escudos con flechas. Ese es un detalle de esos animales. En el escudo del Archivo de Indias se ve mejor la representación del coyote. Quitaron el ocelote, no sabemos por qué. Y bueno, estas son las mariposas de papel que mencionaba antes, que están vinculadas con el dios Otontecutli, que estamos viendo en la imagen. Probablemente es un sacerdote de esa deidad, y son estas mariposas que salen de su tocado, blanca, que son de papel. Vemos una fiesta a esa deidad, donde el personaje que está arriba de este palo tiene también el mismo adorno, o en esta otra ya no se pinta al sacerdote que se sube al palo, sino solamente los adornos de la deidad, y lo mismo tiene el personaje que está tocando el tambor el día de esa fiesta que se llama Xocohuetzi, cae la fruta, se traduce. Pero vemos esos elementos en perfecta armonía
con el mensaje que le quieren dar al rey. O sea, en este caso una frase bíblica alrededor del escudo de armas, en la orla, donde dice en este caso la fe sin trabajo es muerte. Por muchas cartas, bueno, no muchas, por algunas cartas que tenemos de los nobles, sabemos que ellos elegían también estas frases. Entonces estamos viendo a indígenas entre dos mundos. Entonces, sí, son indígenas ya entre dos mundos que no tienen problema en aceptar la nueva religión, pero ese era el problema para los españoles. Ellos aceptan la nueva religión, pero no quieren erradicar la suya. Y estamos ya en la década de los 60, donde ahí está escondido el dios Otontecutli, y en el caso de otro escudo de Tlacopan, que no traía ahora, está el dios Xipetotec, a través de su Chimali o Rodela. Sabemos que era otra deidad a la que se hacían ciertos sacrificios. Y es un mensaje, pues, obviamente subliminal. Estos escudos de armas se exponían en ceremonias públicas, y lo que la nobleza indígena le está mostrando a su pueblo es que tienen el apoyo del monarca, pero a la misma vez le están mandando un mensaje subliminal a su pueblo con esos elementos de su identidad y de sus dioses prehispánicos. Obviamente en la corte nunca dijeron, este es el escudo o rodela del dios Xipe. Los españoles no tenían idea y lo incorporaron. Tenemos que agradecerle a usted, a la UNAM, a la riqueza de esa visión de la que yo por lo menos carecía, y a las amigas y amigos invitarlos a que mantengan todas las medidas de cuidado de la salud. En el estudio las estamos observando y pues agradecerle y decirle a las amigas y amigos que hay varios libros, no los vamos a citar porque ya se nos acabó el tiempo, y algunas presentaciones estupendas de la doctora. Muchas gracias y cuídese mucho. Muchas gracias.